Ministerio de Energía y Minas dio a conocer el inicio de un nuevo periodo de racionamientos energéticos a escala nacional. En la siguiente nota les contamos dónde pueden encontrar los horarios. Durante el fin de semana, la ciudadanía en varios sectores de las ciudades más grandes del país reportaron corte de luz, incluso en horas de la madrugada. La tarde de este lunes 15 de abril, el Ministerio de Energía y Minas dio a conocer en un comunicado de prensa que iniciará un nuevo periodo de racionamiento. Esto debido a la extensión de la sequía, el incremento de las temperaturas climáticas, la falta de mantenimiento a toda la infraestructura del sistema eléctrico en años anteriores y la presencia de niveles de caudales mínimos históricamente han provocado que se activen todas las centrales de generación disponible. La cartera de Estado también dio a conocer que cada empresa distribuidora publicará los horarios en que se aplicarán el corte de energía. En la capital, por ejemplo, la suspensión del servicio eléctrico se dará por subestaciones en el siguiente horario: de 8 de la mañana a 11 de la mañana en Chimbacalle, Belisario Quevedo, Granda Centeno, Gualo, Andalucía, Cotocollao, Tumbaco y El Ingabajo; de 11 de la mañana a 2 de la tarde en Luluncoto, Miraflores, La Floresta, Eplicachima, Conocoto, La Carolina, San Rafael, Iñaquito, Nueva Cumbayá, 10 Nueva, Nuevo Aeropuerto, Eugenio Espejo; de 2 de la tarde a 5 de la tarde en El Olímpico, Barrio Nuevo, Chilibulo, El Bosque, Río Coca, Cristiana, San Antonio, Alangasí, Santa Rosa, Sangolquí, Pomasqui y El Quinche. Si usted desea consultar el horario de cortes en el Distrito Metropolitano de Quito, puede hacerlo en www.eeq.com.es. Mientras tanto, los cortes de luz en la región costa. Podrá hacer las consultas a través de www.cnlep.gov.es. Esta empresa distribuidora está a cargo de los cortes en Esmeraldas, Santo Domingo, Guayas, Guayaquil, Los Ríos, Manabí, El Oro, Milagro y Bolívar, en los siguientes horarios: de 6 a 9 de la mañana, de 9 a 12 del día, de 12 a 3 de la tarde y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Además, los cortes de luz en Cuenca y el Austro se podrán consultar a través de www.centrosur.gov.es y los horarios varían entre las 10 de la noche y las 10 de la mañana. Manuela Bedón, Noticias 7. Entonces, confirmado, habrá apagones. Ayer se había especulado que no iba a ser así, pero sí, los cortes de luz se mantienen en todo el país, excepto, escúchese bien, excepto en hospitales y unidades educativas. Es la información que comunicó el Ministerio de Energía y Minas. Ahí vemos justamente un comunicado compartido en horas de la mañana de este miércoles 17 de abril. Es un pronunciamiento oficial y en el documento se indica que la declaratoria de estado de emergencia energética, abro comillas, fue provocada por una crisis que tiene varios factores. ¿Cuáles son? Factores climáticos, planificación, administrativa, corrupción y también que es una condición histórica que estamos viviendo en el país y evidentemente también por la sequía. Y según el Ministerio de Energía, luego de recabar información real de la situación en el sector eléctrico, se dispuso que se mantengan los cortes de energía a escala nacional. Esto ocurriría exceptuando casas de salud e instituciones educativas, como ya lo había comentado Lautaro. Además, informó que los horarios para consultas de la ciudadanía están disponibles en la página www.recursosyenergia.gov.es y serán actualizados diariamente. Esto es importante que tengan en cuenta para que puedan revisar en la página cuáles serán los horarios y ustedes puedan así organizarse y planificar sus actividades. Bueno, y a propósito de estos apagones, el presidente Daniel Noboa anunció acciones inmediatas que se realizarán porque, según explicó, habría intereses políticos para provocar la falta de suministro eléctrico. Vamos a ver. Tras los nuevos racionamientos a escala nacional, el presidente Daniel Noboa hizo un anuncio durante el evento de entrega de becas que efectuaba en Guayaquil. Declarar en emergencia el sector energético del país. Le pedido la renuncia a la ministra. Andrea Robo tuvo que abandonar la cartera de Energía y Minas por decisión presidencial. Ello mientras el gobierno toma otras acciones, como solicitar una investigación por presunto sabotaje. En ciertas zonas, en ciertas plantas eléctricas, ha habido sabotaje. El presidente vinculó esta situación a fines políticos. Y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular porque saben que la tenían perdida. La denuncia, dijo el presidente, llegará a la Fiscalía, mientras el Centro de Inteligencia investiga a posibles responsables para acusarlos
por amenazas contra el Estado. Para contrarrestar el accionar de estos miserables, nosotros cubriremos el 50% de la planilla eléctrica de los hogares del mes de abril. Empresas eléctricas de todo el país habían anunciado cortes de al menos 5 horas, medida que el presidente dejó en claro que no estaba de acuerdo. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y horas después de la separación de Andrea Robo como ministra, el presidente Daniel Noboa suscribió el decreto ejecutivo 222 para encargar el Ministerio de Energía y Minas al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, quien señaló que la crisis energética que vive el país se debe a factores climáticos y, reiteramos, a esquemas de corrupción. Por lo tanto, ya han colocado una denuncia. En medio de un fuerte operativo de seguridad que incluía policías y militares, varias autoridades de Estado se hicieron presentes en el Ministerio de Energía, como la ministra de Gobierno Mónica Palencia, su viceministro Esteban Torres, el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo, así como el secretario de Comunicación Roberto Izurieta, y ahora también el nuevo ministro de Energía encargado Roberto Luque. Todos ellos mantuvieron una reunión a puerta cerrada para abordar la declaratoria de crisis energética, la cual es el resultado de varios factores, entre ellos temas administrativos, climáticos, de planificación y de corrupción histórica. Lo que sí se dejó claro es que las soluciones no serán a corto plazo y recalcó las acciones que ya habían sido anunciadas por el presidente Noboa. Hemos dispuesto la conformación de un directorio de la Agencia de Regulación y Control que ha venido dilatándose y que ha impedido la contratación oportuna de energía emergente. Adicionalmente, el presidente de la República ha dispuesto el 50% de descuento en las planillas eléctricas. Similar postura tiene Roberto Izurieta, secretario de Comunicación de la Presidencia, quien recalcó que los retos en la cartera de energía son básicamente de capacidad de gestión y lucha contra la corrupción. Los problemas que han existido en este ministerio no son ya técnicos. El Ecuador ha debatido durante años los retos técnicos que debemos afrontar para no tener que seguir viviendo con estas emergencias y cortes de luz. Todo esto se dio a la par de un control minucioso de seguridad a los funcionarios, que a esa hora salían de su horario de trabajo. Edison Saavedra, Noticias 7. Y en el Código Orgánico Integral Penal, el delito de sabotaje se pena con cárcel de 5 a 7 años y puede llegar a 10 años si hubiesen agravantes. ¿De qué se trata este delito? En la siguiente nota le contamos. Estos días. Tras el pedido de la renuncia a la ministra de Energía, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que se ha iniciado una investigación por sabotaje. ¿Pero de qué se trata este delito? El sabotaje está reconocido en el artículo 345 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, donde la norma establece que el delito se configura cuando la persona que con el fin de trastornar el entorno económico del país o el orden público destruye instalaciones industriales o fabriles, centros comerciales, puertos, canales, embalses, minas, polvorines, vehículos o cualquier otro medio de transporte, bienes esenciales para la prestación de servicios públicos o privados, depósitos de mercancías, de explosivos, de lubricantes, combustibles, materias primas destinadas a producción o al consumo nacional, vías u obras destinadas a la comunicación o interrumpa u obstaculice la labor de los equipos de emergencia, será sancionada con pena privativa de la libertad de 5 a 7 años. La pena será privativa de libertad de 7 a 10 años si se destruye infraestructura de los sectores estratégicos. Así lo explicó el abogado penalista Roberto Calderón y agregó: existen muy pocos casos porque el sabotaje tiene como componente sobre todo la afectación de estos bienes, de esta infraestructura pública con fines políticos, con este fin de causar una alarma social, de entorpecer los servicios públicos o incluso el rescate de las víctimas cuando se evita que lleguen las unidades de rescate a lugares de accidentes. Han sido muy pocos los casos que se han procesado. En el Ecuador ya se sentenció a miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana con el delito de sabotaje por la destrucción del radar ubicado en el Cerro de Montecristi en Manabí el pasado 2021. Manuela Bedón, Noticias 7. El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, participará en reuniones de primavera, como se denominan a estos encuentros, con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, todo ello en Washington, capital de Estados Unidos. Allí van a dialogar con los titulares de los organismos multilaterales más importantes del mundo sobre financiamiento
en una agenda que contempla más de 6 reuniones de alto nivel. Además, el ministro participará en conversatorios y foros con otras naciones de América Latina sobre programas fiscales y está previsto que retorne al Ecuador el próximo lunes. La canciller Gabriela Sommerfeld se reunió con el cuerpo consular de Quito, integrado por cónsules generales, vicónsules, cónsules honoríficos de distintos países, para abordar temas de cooperación con nuestro país. Por ejemplo, con los diplomáticos se mostró el interés del Ecuador en expandir sus relaciones con el resto del mundo y buscar, mediante la colaboración internacional, el desarrollo mutuo. Además, respecto a la coyuntura por el impasse con México, hubo muestras de apoyo a lo efectuado. Los consulados de Venezuela en el Ecuador cerrarán, presta atención, según lo anunció este martes el presidente de ese país, Nicolás Maduro, durante la cumbre de la CELAC. El mandatario venezolano dijo que el personal diplomático establecido tanto en Quito como en Guayaquil deberá retornar a Caracas. Esta medida afectará a casi 500,000 de venezolanos residentes en nuestro país, pues según cifras de ONGs como Amnistía Internacional, 475 migrantes de esa nación se encontraban en el Ecuador hasta 2023, siendo una de las 4 naciones del continente que alberga a más venezolanos. Las oficinas consulares les permiten realizar sus trámites migratorios y de regularización. Por cierto, un dato adicional sobre este tema. De los 475,000 migrantes que viven acá en nuestro país, solamente nos supera en cuanto a naciones, ¿no?, con más migrantes venezolanos: Colombia, Perú y Brasil. En cuarto lugar llega Ecuador, que además somos un país de tránsito, según han dicho, porque más de 2 millones de venezolanos arriban a nuestro país y han salido a otros destinos, principalmente los del sur de nuestro continente, Perú, Chile, y también hay muchos venezolanos. Y se lo puede en observar, ¿no?, Argentina, caminando por todas las carreteras de nuestro país, sí, y uno, sí, pues también discrepancias que se le hace al presidente Maduro frente a lo que acaba de resolver. Y pese a que finalizó ya la instrucción fiscal en el caso Metástasis, donde se investiga una trama de corrupción en el ámbito político-judicial, al momento continúan desarrollándose diligencias pendientes, entre las que están recepciones de versiones, testimonios y audiencias de procedimiento abreviado. Les vamos a contar más en la siguiente nota. El pasado sábado 13 de abril se cumplieron los 120 días de la instrucción fiscal en el caso Metástasis. En este periodo, tanto la Fiscalía como la defensa de los 52 procesados solicitaron varias diligencias para recabar los elementos de convicción, tanto de cargo y descargo, para ir a la audiencia preparatoria de juicio. Recordemos que dentro de los procesados en este caso están el expresidente de la Judicatura Wilman T., jueces provinciales, jueces penitenciarios, fiscales, policías, funcionarios judiciales y empresarios como Daniel S., quienes según Fiscalía serían parte de una empresa criminal que infiltró a la justicia y sus funcionarios para obtener fallos judiciales, beneficios penitenciarios e información privilegiada dentro de una estructura liderada por el fallecido narcotraficante Leandro Norero. Pese a finalizar la instrucción fiscal, aún hay diligencias que se desarrollan, pues fueron solicitadas dentro del tiempo legal de esta etapa. Por ejemplo, entre el 15 y 18 de abril, se recaban cerca de 20 versiones solicitadas por la Fiscalía y procesados. Están por ingresar al expediente fiscal pericias realizadas a dispositivos electrónicos y está pendiente la ampliación de informes periciales solicitados a la aplicación Trima. Además, el juez Felipe Córdoba deberá evacuar las audiencias para escuchar el testimonio anticipado de Alex P., ex asesor de Wilman T. en la Corte Nacional de Justicia, y de Héctor P., agente investigador de la Policía de la Dirección de Investigaciones de Lavado de Activos, audiencia definida para el 2 de mayo próximo. Asimismo, el juez Córdoba tiene pendiente definir una fecha para las audiencias de procedimiento abreviado que han solicitado 5 procesados, 3 policías en servicio activo, el secretario judicial de la Corte del Guayas y el ex juez Ángel L. Las diligencias que están pendientes deben efectuarse antes de que se defina fecha y hora para la audiencia de evaluación y preparación de juicio, en la que Fiscalía dará a conocer su dictamen contra los 52 procesados. Olga Velasco, Noticias 7.
7 de la mañana, 22 minutos. El Pleno del Consejo de la Judicatura suspendió por 3 meses a un juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Pasaje, provincia de El Oro, y a un secretario de la Unidad Judicial de Paján, en Manabí. Ambos fueron vinculados a una investigación por delincuencia organizada dentro del denominado caso Plaga, que lleva a la Fiscalía General del Estado. Y según las autoridades, ellos habrían supuestamente cometido infracciones graves y gravísimas, determinadas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Esta medida incluye la suspensión del salario de dichos funcionarios. Siete de la mañana, 23 minutos. Vamos a nuestra pausa y al regresar estaremos conversando con Pablo José Ceballos, secretario de Inversiones Público-Privadas, sobre el arbitraje internacional, la consulta popular y otros temas. Regresamos enseguida. Bien, a continuación les presentamos el segmento especial sobre la consulta popular, en el que explicaremos el contenido de las preguntas. Nuestra Constitución actualmente no permite enviar a ecuatorianos requeridos por la justicia de otros países para que paguen por los delitos que también afectan a esos territorios. Para ir a la consulta bien informados, preste atención a la pregunta 1 del referéndum, que tiene relación con este tema. Suite privada, celular, internet, jacuzzi, piscina, criadero de truchas y todo tipo de lujos y comodidades. Suena como la oferta de un hotel 5 estrellas, pero es lo que se ha encontrado al interior de las cárceles del país. Esta es solo una de las debilidades de nuestro sistema penitenciario, en donde guardan prisión peligrosos delincuentes ecuatorianos. Realidad que contrasta con la de sus pares colombianos o mexicanos, que pueden ser enviados a otros países con leyes y controles más fuertes para pagar por sus crímenes. Actualmente, la Constitución no permite que ecuatorianos sean extraditados, es decir, enviados a otros estados para ser juzgados por delitos que también tienen impacto en esos países. Por eso, la pregunta 1 del referéndum dice: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes? A lo que usted podrá responder sí o no. De ganar el sí, un narcotraficante ecuatoriano podrá ser enviado al país que lo requiera para ser juzgado y pagar condenas más fuertes, tal como ocurrió con el mexicano Chapo Guzmán, que vivía una cómoda sentencia lleno de lujos y sin preocupaciones, hasta que fue extraditado a Estados Unidos, en donde guarda prisión en una celda sin ventanas, con la luz encendida a las 24 horas, sin visitas y bajo estricta vigilancia. El caso Metástasis puso en evidencia una red de corrupción en la justicia que, más allá de ser nueva, ha resultado escandalosa. Jueces que, según Fiscalía, recibieron decenas de miles de dólares del narcotráfico para emitir fallos contrarios a lo que permite la ley. La pregunta 2 del referéndum tiene relación con este tema. Se los cuento en el siguiente video para ir a la consulta bien informados. Entre 2018 y 2022 se presentaron más de 71.900 pedidos para obtener beneficios penitenciarios como reducción de penas, cambio de cárceles o la prelibertad, según datos de la Corte Nacional de Justicia. Actualmente, estos trámites pueden recaer en cualquier juzgado, independientemente de su especialidad, y al no ser sus jueces expertos en materia constitucional, pueden cometer errores en sus dictámenes o, peor aún, como ha ocurrido en varios casos, ser sobornados. ¿Les suenan los nombres Daniel Salcedo, Jorge Glass, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, Adolfo Macías, alias Fito, entre otros? Todos ellos se beneficiaron de medidas emitidas en juzgados especializados en materia de niñez, civil o laboral. Es decir, los jueces que tramitaron sus pedidos no eran competentes en materia constitucional.
Por eso, la pregunta 2 del referéndum dice: ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? A lo que usted podrá responder sí o no. De ganar el sí, cada vez que exista un pedido de prelibertad o que un preso quiera acogerse a una rebaja de pena o a una medida cautelar, jueces especializados en la materia correspondiente a cada caso serán los encargados de tramitar estos pedidos, para que las sentencias estén apegadas a lo que dicta la ley y no a interpretaciones o actos de corrupción. Jueces que descuidan casos en los que sí son competentes para encargarse de aquellos en los que no son expertos. Así funciona actualmente el trámite de causas en nuestro sistema judicial. Recuerde que este domingo 21 de abril tenemos un llamado y que es importante ir a la consulta bien informados. Y hablando de la consulta, atención con lo que dice el CNE, porque el domingo 21 de abril no habrá cortes de luz, según lo manifestó la presidenta del CNE, Diana Atamain. Y además, ojo, porque según los informes técnicos que se han recomendado al órgano electoral, no se va a realizar el proceso electoral en México ni en Israel, tras las situaciones que está viviendo tanto Israel en el tema bélico como México con el impasse con el Ecuador. Autoridades del Consejo Nacional Electoral mantuvieron un conversatorio con movimientos políticos y medios de comunicación para resolver las inquietudes sobre lo que ocurrirá este domingo 21 de abril, día de la consulta popular. Lo primero que se aseguró es que no habrá cortes de luz para el día de los comicios. Ellos garantizan que el día domingo de las elecciones no habrá ningún corte de energía eléctrica. Sin embargo, tendremos una reunión en el transcurso del día, ya me dirán la hora, para afinar algunas situaciones, pero sobre todo hablar de medidas de contingencia, que es lo que nosotros siempre tenemos por cualquier situación que se pueda presentar. Según el CNE, en todas las delegaciones provinciales habrá generadores de energía a combustible, pero esto no será suficiente, dicen. En los más de 4.000 recintos electorales, obviamente no podemos poner generadores. Y todos sabemos que 6, 7, 8 de la noche no está terminado el escrutinio, y sin energía eléctrica los miembros de juntas receptoras del voto, ¿cómo van a realizar el conteo? Y ahí no podemos nosotros garantizar generadores porque no tenemos la capacidad ni económica ni técnica para poner más de 4.000 generadores. Otro tema que también se dejó claro es que los informes técnicos recomiendan al Pleno no realizar las elecciones en México. Esto tras el impasse diplomático con Ecuador tras la captura de Jorge Glass. El argumento: la seguridad. Pese a que en el caso de México, tanto el Consejo Nacional Electoral como la Cancillería hemos agotado todas las posibilidades de garantizar el derecho al voto, pero con seguridad a los compatriotas, tanto en Monterrey como en Ciudad de México. Estos esfuerzos que se han hecho no son viables de aplicar, pues el factor que tenemos en contra y no podemos contra aquello es el factor tiempo. Ya en temas netamente electorales, la jornada del domingo arrancará a las 6:30 de la mañana con los miembros de las juntas receptoras del voto. La ciudadanía podrá acudir desde las 7 a 17 horas. Y de allí en adelante se realizará el conteo de votos. Los resultados se los tendrá a partir de las 19:30. Esperemos que entre las 10, 10:30 de la noche ya podamos tener un porcentaje importante que nos pueda dar una tendencia que lo vamos a ver. Recuerde que el domingo recibirá una sola papeleta que contendrá las 11 preguntas, 5 de referéndum y 6 de consulta popular. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno, y estén atentos entonces porque además de no haber cortes de luz, también el Consejo Nacional Electoral aspira a tener ya los primeros resultados a partir de las 19 horas. Y ustedes tienen que estar atentos a la señal de Ecuador TV porque tendremos nuestras emisiones especiales para informarles a todos ustedes de lo que ocurra en la jornada electoral del referéndum y la consulta. Una cita importante este día domingo para conocer qué es lo que va a pasar con nuestro país. Decisiones. Exactamente. Con eso nos vamos a la pausa, 7:48. Vamos con más información. Sí, nos confirma la producción que todavía no nos vayamos a la pausa porque hay que contarle a la gente que el presidente de la Corte Provincial del Guayas dictó prisión preventiva para el exalcalde de Durán, Dalton N.
La decisión judicial se da por un proceso penal que el ex burgomaestre mantiene por el presunto cometimiento del delito de peculado. Según la Fiscalía, Dalton N. es acusado por irregularidades en los contratos relacionados con el sistema de conducción de agua potable del sector de El Chobo, que ha generado varios problemas en ese cantón de la provincia del Guayas. Ahora sí nos vamos a la pausa, regresamos con los deportes, porque lo que pasa es que tengo ansiedad también por conocer qué va a pasar con el partido del Madrid y todas las sorpresas de la Champions. Regresamos. Nos hemos defendido bien y ya es momento de avanzar. La lucha continúa. Utilicemos todas las armas que tenemos. Con la paz y la dignidad del Ecuador no se juega. No hay tiempo que perder. Nunca más nadie nos quitará lo ganado. Este es el camino que hace nuevas todas las cosas. Este es el camino. Autorización número 3142. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2024. El Ecuador se alista para ir a las urnas, para responder 11 preguntas cruciales para el futuro del país. Y nuestro compromiso es que acudas bien informado. Ecuador en Democracia, un programa especial del Consejo Nacional Electoral. Este miércoles 17 de abril a las 8 de la noche. En vivo por Ecuador TV y Pública FM.